Una vez más, las personas que se conectan, les bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas. Asimismo también, una vez más, damos gracias y saludamos a los que están aquí presencial. Damos gracias a Dios por sus vidas. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Acompáñenme a hacer una oración. Así que le invito allí donde usted está sentado, que incline su rostro y me acompañen en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, una vez más, Dios, nosotros te damos gracias, te bendecimos, Dios, te glorificamos, te honramos, te amamos, Dios. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Dios amado, como un solo cuerpo, Dios, como tus hijos, como tu iglesia amada, Dios. Nos presentamos delante de ti en esta mañana, Padre, dándote la gloria y la honra, Dios. Que seas tú, mi Rey, hablándonos, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre Celestial, yo te pido, Dios, una vez más, Santo Israel, que tu palabra, Dios amado, se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos atesorarla cada día, ponerla por obra, Padre. Yo te doy gracias, mi Rey. Bendigo tu nombre, Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, mi Rey. Así dice tu palabra, Dios amado, Santo Israel, que tu palabra es viva, que rompe, que destruye, que penetra hasta lo profundo, Dios. Gracias, mi Rey, te bendecimos en esta mañana. Glorificamos su nombre, Dios. Padre Celestial, a ti sea la gloria, así te da la honra, mi Rey. Y asimismo también, Dios, yo te pido perdón. Perdona nuestros pecados, Dios, porque reconocemos que fallamos. Reconozco, mi Rey, que te necesito. Reconozco, mi Rey, una vez más la necesidad de ti, mi Rey. Dios de los cielos, gracias por amarnos, por perdonarnos. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por amor a nosotros para darnos salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, amada iglesia, de verdad que es un privilegio el ser de bendición y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Somos solamente unos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Así que, bueno, cuando mi esposo me dijo que compartiera la palabra, que trajera la palabra en ese día, bueno, toda la semana fue pidiéndole al Señor que sea Él guiándome, ¿sí? Que sea su Santo Espíritu. Él conoce la necesidad, Él conoce lo que necesitamos, ¿verdad? Él lo sabe todo, así que, bueno, la palabra que el Señor trae hoy para nosotros, que sea una palabra que sea de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Así que, bueno, en esta semana estuvimos orando mucho por un joven que aquí lo distingue, y es por un joven que estuvo en la fundación, por Jordan. Y bueno, gloria a Dios porque se pudo llevar a cabo, fuimos con sus padres, él estaba en la calle, allá ¿cómo llama? En el Calvario, ¿sí? En la olla, la olla como le llaman, allá ese sitio, y bueno, se hizo la labor con él, se llevó a la fundación. Entonces, con base a todo eso, yo meditaba en mi corazón y el Señor me hablaba. Y la palabra que el Señor colocó en mi corazón es: necesito un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén?
cuántos dicen necesitamos un encuentro con Dios, verdad? Todos necesitamos un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios es todos los días. La necesidad de tener ese encuentro con Dios, amada iglesia. Estamos, y para nadie es un secreto, ¿verdad? La situación que se vive en nuestro país, en el mundo entero, ¿cierto? La maldad en el mundo entero. De cómo las noticias informan, ¿verdad? De cómo hay planes donde los niños son abusados, donde especialmente los niños son negociados, maltratados, violados. Y eso me lleva mucho a mí a pensar en la necesidad que hay de como iglesia necesitamos todos un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor. Porque no es solamente el decir yo vengo a la iglesia. Muchos podemos ir a la iglesia, pero de verdad hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Y eso a mí me hablaba mucho a mi corazón, esa palabra. Necesitamos un encuentro con el Señor, amada iglesia. Así que, amada iglesia, ¿cuál es el tema de este día que el Señor tiene para nosotros? La palabra que el Señor tiene para nosotros. Un encuentro con Dios, ¿verdad? Así que, si usted está en este lugar, y las personas que se conectan, es porque han entendido que necesitamos un encuentro con Dios, ¿verdad? Es porque hemos entendido que necesitamos un encuentro con el Señor. Así que dígale al que tiene a su lado, necesitamos un encuentro con el Señor. Yo necesito un encuentro con el Señor. Yo necesito un encuentro con el Señor. Que cada día esta carne pueda menguar, como dijo Juan el Bautista. Es necesario menguar para que Cristo crezca cada día en nosotros. Y de verdad que, amada iglesia, es muy duro y es triste, ¿verdad? Ver cómo se pierde la gente, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes en la drogadicción, en el vicio. Y el dolor de una mamá, ¿verdad? Por el sufrimiento de unos hijos. Y no solamente eso, sino una enfermedad, ¿verdad? Anoche, la verdad he dormido muy poco, les confieso, pero le doy la gloria al Señor porque me siento con las fuerzas. Y yo sé que el Señor es el que nos da las fuerzas. Yo sé que Él es el que nos levanta, el que renueva nuestras fuerzas. Porque a la verdad, amada iglesia, les confieso que anoche, primero, había una música aquí alrededor, ¿sí? Nosotros apagamos, cerramos las puertas y todo, y bueno, se merma un poquito el sonido. Y como le dije a mi esposo, amor, colócame el celular a las 5 de la mañana quiero levantarme a orar. Le dije yo así, amor, colóqueme el celular a las 5, me quiero levantar a orar. Y resulta que cuando yo escuchaba que mandaban WhatsAppos, y creí que era el celular que ya estaba sonando.
Y me levanté y eran las 2 de la mañana. Y era mi hijo Jonathan, que vive allá en Valparaíso, donde pues él me saludaba y me decía que la niña Arle Salomé la habían tenido que llevar a la clínica por una gripa, y aquí saben muchos el testimonio y las circunstancias en la que ella ha pasado, por la que ella ha pasado. Entonces, ellos están muy pendientes y me decía que estaba saturando al 90, 89. Entonces decidieron llevarla pues al médico. Bueno, entonces, listo, yo hablé con mi hijo y me dijo, mami, ore, como siempre, lo hemos hecho, y él pide apoyo, oración, y desde luego él también lo hace, su mamá de la niña, Francesca. Y como a las 3 otra vez, claro, a mí se me quitó el sueño, desde luego no podía dormir. Como a las 3 de la mañana otra vez me estaba quedando dormida cuando otra vez sonaban unos mensajes. Me levanté y él me dijo, mamá, le van a hacer unos exámenes a la niña, ya van a hacerle unos exámenes. Bueno, ya, listo, volví, me acosté. Otra vez no podía dormir, pero me quedé ya dormida, y cuando sonó el celular 5 de la mañana, antesito incluso ya estaba despierta, ya me había despertado, y miro el celular y él me dice, mamá, ya les salieron los resultados de los exámenes de la niña, y en el resultado dicen los médicos que tiene neumonía. Así que la niña la dejaron hospitalizada, está hospitalizada en este momento. Pero bendito sea el Rey, porque Él nos da paz en medio de las circunstancias, ¿verdad? En medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Él es nuestra paz, nuestro refugio. Y cada vez aprendemos más y más a descansar en el Señor. Cada vez estamos aprendiendo que en medio del dolor, de la circunstancia, ¿verdad? Aprendemos a descansar en el Señor, y que Él tiene el control de todas las cosas, que nada se sale de sus manos. Así que, bueno, este tema Dios me tocaba mucho, especialmente a mí, porque yo necesito cada día tener un encuentro personal con el Señor. Cada día yo necesito morir a la carne para que Cristo viva en mí. Hay veces somos muy ligeros quizás en criticar, quizás somos muy ligeros en juzgar, ¿verdad? Y lo que no entendemos muchas veces es que muchas veces no sabemos por el dolor o por el sufrimiento que una persona tal vez haya vivido en su vida, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, ¿verdad? Entonces, necesitamos cada día tener ese encuentro. Y gloria a Dios por ustedes, amada iglesia, y por los que nos escuchan a través de la transmisión, porque hemos entendido de que necesitamos un encuentro con el Señor todos los días. Así como necesitamos de ese pan material, ¿verdad? Asimismo, necesitamos de ese pan espiritual. Amén. Así que Dios me hablaba mucho. Así que, amada iglesia, las personas que tuvieron un encuentro en la Biblia que nos habla de aquellas personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor, fueron marcadas para siempre. Pero así como quizás muchas personas, ¿verdad?,
rechazaron al Señor. Quizás muchas personas dijeron, no te necesitamos. Tenemos que orar por aquellas personas. Para que aquellas personas que tal vez duras de corazón, porque tal vez no sabemos su vida, su pasado, su niñez, y están dolidas. Así que como iglesia debemos estar unidos cada día más y más, más y más. El Señor lo dijo en su palabra. El mundo os conocerán cuando sean uno, como yo y mi Padre somos uno. La unidad, como iglesia, como familia. La palabra del Señor nos dice, una casa dividida no prospera. Así que, amada iglesia, de verdad que esta semana meditaba mucho en esta palabra, en este tema tan especial de tener un encuentro con el Señor. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestras vidas cambian. ¿Cuánto lo creen? Que nuestras vidas cambian y es de todos los días. ¿Cuántos tal vez han escuchado? Y eso que usted no me conoció cuando en otro tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque nuestras vidas cambian. Así que, amada iglesia, quiero que meditemos allí, usted donde se encuentra. Necesitamos un encuentro con el Señor. Mi oración que yo le hago diario a mi Rey. Y le digo al Señor con estas palabras. Y oro por mis hijos, por nuestros hijos. Y lo que yo le pido al Señor es que nuestros hijos tengan un encuentro contigo. Porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, cambia todo en nuestras vidas. Así que, amada iglesia, vemos a una mujer en la Biblia llamada María Magdalena. La Biblia nos habla de aquella mujer que el Señor sacó de ella 7 demonios inmundos y su vida fue transformada. Dice que ella le seguía y muchos más. Vemos de aquella mujer samaritana cuando fue a buscar agua, tuvo ese encuentro con el Señor. Ella fue a buscar agua física y Dios le dio esa agua espiritual. Vemos también Jacob cuando peleaba con el ángel. La Biblia nos dice que él peleó con el ángel y el ángel le descoyuntó el muslo. Y Jacob no fue el mismo Jacob. De ahí en adelante, el Señor le dijo, te llamarás Israel. Y Jacob cambió. Y ustedes pueden ver que él le descoyuntó el muslo. No sé, esa parte, ¿sí? Y dice que él no volvió a caminar, ¿verdad? Él no volvió a caminar igual. Caminaba así. Caminó así. El Señor lo dejó caminando así. Tal vez le dirían a Jacob, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Jacob?
tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo cambió. Así que, amada iglesia, todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor cambia su vida, cambia su mente y su corazón. Y necesitamos cada día. Eso no es de cada 8 días. Eso no es de cada mes. Eso no es de cada año. Eso es de todos los días que necesitamos tener ese encuentro con el Señor. Y qué hermoso cuando tú y yo podemos venir ante su presencia. Qué hermoso es, como dice su palabra, ahora podemos venir confiadamente ante el trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Qué hermoso es saber que el Señor nos compró y nos redimió con su sangre preciosa. Qué hermoso es saber que ahora podemos venir ante Él. Ahora podemos venir y decirle cuánto le amamos y cuánto le necesitamos. Y que ahora podemos venir ante su presencia y contarle lo que nos pasa. Que ahora podemos venir ante su presencia y doblar nuestras rodillas. Que ahora podemos venir ante su presencia y contarle todo a ese Dios nuestro, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber que somos sus hijos y que Él nos escucha. Así que, amada iglesia, necesitamos un encuentro. Cuando yo veía a Jordan en la situación que él está y que muchos jóvenes pasan, y quizás él tiene a su favor, digámoslo así, su mamá, su papá, que están allí. Quizás muchos jóvenes tal vez no tienen ese privilegio de tener unos padres. Quizás hay mucho joven tirado en la calle porque no tienen familia. Así que yo decía, Dios mío, te necesitamos. Estos jóvenes se necesitan. Nuestros hijos se necesitan. Esa es mi oración. Esa es mi oración diaria. Padre, mis hijos te necesitan. Nuestra familia te necesita. Sin Él, nada podemos hacer. Apartado de Él, nada podemos hacer. Vemos también a un Pedro que cuando el Señor hizo el milagro de la pesca, y cuando Pedro vio ese milagro tan grande, dijo, cayó como muerto, dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Vemos a un Moisés cuando ardía la zarza. Y tantos hombres que nos habla la Biblia, que nos enseñan de esos hombres que tuvieron un encuentro con el Señor. Vamos a leer Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. ¿Qué nos dice la palabra? Ahí la tenemos en pantalla.
Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer. Yo les estaba haciendo una introducción. Y encontramos muchas personas en la Biblia. Así que vamos a leer Lucas 8, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio. El Señor lo tenía claro. Jesús lo tenía claro. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era la misión a la que él había venido? Y era de predicar el evangelio, de sanar los enfermos, de restaurar vidas, de darle vista a los ciegos, de liberar a los cautivos. El Señor lo tenía claro. Dice, anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Imagínense, si el Señor lo hizo, ¿por qué no podrá el Señor libertar a aquellos que están cautivos? Dice el 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos también a Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 15, que lo conocemos mucho y es la mujer samaritana. La mujer samaritana, del 4, vamos a leerlo del 7 al 15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pasemos al versículo 28 del mismo capítulo. Versículo 28 del mismo capítulo dice así. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron, bueno, dejémoslo hasta allí. Así que vemos también de una mujer que fue también transformada, una mujer que tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? En la Biblia nos habla de esta mujer samaritana. Vamos a Génesis capítulo 32, versículo 22. Génesis 32, versículo 22 al 28. Yo me apoyo con mi hermano Juan Camilo, que es de mucha bendición para esta casa.
32, versículo 22 y 28. Dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Versículo 26 dice: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Versículo 28 dice: y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Gloria a Dios. Vemos allí que Jacob tuvo un encuentro ahí con el ángel de Jehová y que nunca más él volvió a ser el mismo. El Señor le colocó por nombre Israel. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 11. Los que toman nota. Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Muchos, ¿verdad? Cayeron de rodillas ante su presencia. Ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y asimismo, Jacob y Juan, sus hijos de Zebedeo, que eran, hermano, ¿nos sigue? ¿Es al 11? Perdón. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, le seguimos, le servimos. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, le seguimos. El Señor quiere que caminemos con Él, que sigamos sus pisadas. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Éxodo capítulo 3, del 1 al 6, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gloria a Dios. Estos hombres tuvieron un encuentro personal con el Señor.
estos grandes hombres y muchos que nos habla la Biblia, de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con el Señor, que el Señor los sanó, que el Señor los libertó, que el Señor cambió sus vidas y no volvieron atrás, que fueron restaurados, que fueron cambiados, que fueron sanados, porque Él es el Dios nuestro, ese Dios grande, poderoso. Y vamos en especial a un hombre en la Biblia que todos conocemos, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Cuando él tuvo ese encuentro personal con el Señor tuvo que tumbarlo de la caballería. Muchas veces el Señor nos tiene que tumbar. Muchas veces el Señor nos tiene que tumbar para que podamos tener ese encuentro con Él. Pablo perseguía a la iglesia. Gálatas 1, del 13 al 14. Vamos a leer un poco de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando él tuvo ese encuentro personal con el Señor, ¿cuántos quisiéramos que el Señor nos utilice como Pablo fue utilizado? Gálatas del 1, 13, 14 dice, Gálatas capítulo 1, hermano, 13 y 14. Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un perseguidor. Vamos a mirar también Hechos, capítulo 26, versículo del 9 al 11. Hechos, capítulo 26, del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo creía que estaba haciendo lo bueno, lo correcto. Lo cual también hice en Jerusalén. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Eso hacía Pablo. Era un perseguidor de los cristianos. Era un perseguidor de Jesucristo. Pero vemos en la Biblia cuando el Señor lo toma, cuando va para Damasco y lo tumba de su caballo. Nunca más Pablo volvió atrás. Pablo se encontró con la roca de salvación, con Jesucristo. Con el Salvador, con aquel que dio la vida por nosotros. Así como aquella mujer samaritana se encontró también con el amado, con el Salvador, con ese Dios grande, poderoso.
La Biblia nos habla de personas que tuvieron un encuentro con el Señor y le siguieron y le sirvieron al Señor. Amada iglesia, si Dios pudo cambiar a Pablo, si Dios pudo sacarle 7 demonios a María Magdalena, Dios no podrá cambiar nuestras circunstancias. Dios no podrá cambiar nuestros hijos. Dios no podrá cambiar tu situación financiera. Amada iglesia, necesitamos un encuentro con el Señor día a día. Y los que amamos a Dios, como dice su palabra, como dijo el apóstol Pablo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme sea su voluntad. Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que, amada iglesia, es un tiempo para meditar. Y para decirle al Señor, necesitamos cada día tener ese encuentro contigo. Y para finalizar, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19 y 20. El Señor me tocaba mucho con esta palabra. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Cuántos corazones heridos? ¿Cuánta gente triste? ¿Cuánta gente tal vez queriéndose quitar la vida? ¿Cuánta gente sin esperanza? Padre, de verdad que te damos gracias por su palabra, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Levantas al caído, restauras al enfermo, así dice. Él es quien sana todas sus dolencias. Así que Filipenses capítulo 4, versículo 19 y 20 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso? Aquel que vive y reina, a Jesucristo. Así que, amada iglesia, yo le invito para que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Yo quiero orar, Dios, en esta mañana en especial, Padre. Yo le pido que nos unamos como iglesia, como sus hijos que somos, porque somos hijos de Dios.
como esos hijos amados de Jesucristo. Padre, hoy en esta mañana, Dios, yo vengo delante de ti, Dios, con mis hermanos. Queremos colocar delante de ti, mi Rey. Queremos colocar delante de ti en especial, Dios. Te seguimos clamando, Dios. Te seguimos pidiendo, Dios, por Angélica Castañeda, por William Medina. Padre, te seguimos pidiendo, mi Rey, por Stephanie, por Jordan, por Ángelo, Dios, por Doña Rosa, por Claudia, por Ruby, Dios, que sea restaurando. Padre Celestial, coloco a mi nieta Arlé Salomé, nuestra nieta. Hemos visto tu gracia, mi Rey. Hemos visto tu favor, Dios. Hemos visto tu fidelidad, Padre. Padre Celestial, nuestra hermana Sonia. Yo doy testimonio de la gloria de Dios en mi vida. Cuando los médicos decían, no hay nada que hacer. Cuando los médicos decían a mi hijo que se despidiera de su nieta, vimos la mano de Dios, vimos la gloria de Dios en nuestras vidas. Padre, hoy colocamos delante de ti, Dios, cada situación, cada circunstancia. Delante de ti, mi Rey. Así como tú, Padre Dios, nos enseñaste en tu palabra, Dios, como aquella mujer que tenía 7 demonios y fue libre. Amado Dios, como Saulo de Tarso, un perseguidor. Y tú, Dios amado, porque hay veces, Dios, tal vez nosotros no te buscamos, pero tú sales a nuestro encuentro. Así nos dice tu palabra, Dios, que tú viniste, dice, a buscar lo que se había perdido. Tú viniste a buscar lo que se había perdido, Dios. Padre amado, hoy te damos gracias. Te bendecimos, Dios. Sí te tengo aquí. Te bendecimos, Dios, una vez más. Gracias por todo lo que has hecho, haces y sigues haciendo, mi Rey. Tu palabra dice, porque esta leve tribulación es momentánea, no se compara con la gloria venidera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, dice, después que hayáis padecido un poco, Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos establece, Él mismo nos fortalece. Gracias, porque tú eres real, mi Rey. Porque tú no te quedaste en ese palo de madero, Jesucristo. No te quedaste en la tumba, mi Rey. Tú resucitaste, así dice tu palabra. Dice, y bajaste a lo más profundo y le robaste, le quitaste las llaves
A Satanás le quitaste la llave de la muerte. Gracias, porque tú intercedes por nosotros, dice tu palabra, día y noche. Hoy te bendecimos, mi Rey. Hoy te damos gloria y honra, gracias. Porque si tú lo hiciste en el pasado, mi Rey, tú sanaste leprosos. Palabra dice Dios que los ciegos veían, que los mudos cantaban, que los sordos oían, que los cojos saltaban, mi Rey. Y tú no cambias, porque tú eres el mismo hoy por los siglos de los siglos. Gracias. Te bendecimos, Dios. Te damos gloria a ti y honra en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Pasen adelante las personas que necesiten un encuentro. Hablo de esto. En la Biblia hay diferentes tipos de encuentro con Dios. Hay personas que han tenido un encuentro y que conocen a un Dios que provee. En el desierto, cuando sale Israel del desierto, cuando sale de Egipto y pasa por el desierto, Dios comienza a revelarse a ellos como el Dios que les provee, el Dios que les provee. Pero hay personas que necesitan un encuentro con el Dios que sana. Hay personas que necesitan un encuentro con el Dios que restaura, porque han tenido un encuentro con el Dios que les provee. ¿Sí? Jehová es Jireh, Jehová Jireh. Necesitan ahora un encuentro con Jehová Shalom, el Señor que les da paz en medio de las circunstancias. Amén. Necesitan un encuentro con Jehová Rafa, el Señor que les sana, el Señor que va a traer sanidad a tu vida. Amén. Tú que estás necesitando en alguna área donde todavía no conoces la mano de Dios, yo te invito, pasa adelante, pasa en este momento. Y vamos a orar por ese Señor, por ese milagro que necesitamos, para que conozcas que Dios es fiel a su palabra. Y que su palabra dice que vengan amigos que estén cargados y trabajados, y yo les daré reposo. Gracias. Mientras van pasando, vamos a colocar la adoración. Vamos a colocarle, sí, vamos a cantarle esto al Señor. Dios. Apaguemos las luces si quieren, por favor. Gracias. Dios suplirá de acuerdo a sus riquezas y gloria. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Gracias, Señor. Su palabra dice que Él es nuestro sanador. Su palabra dice que Él es nuestro restaurador. Gracias, mi Rey. Su palabra dice que el Señor no ha cortado su mano. Gracias, Señor. Señor. Que todavía está deseoso de traer libertad al cautivo, de traer esperanza al que no tiene ninguna. Gracias. Su corazón está el deseo de bendecir tu vida. En nombre de Te Jesús. bendeciré y serás de bendición. En nombre de Jesús. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cambia, y que los milagros que hizo en el pasado, Él los sigue haciendo en el presente. Porque dice la Escritura que para Él no hay nada imposible. Gracias, Señor. Solo cree. Gracias, te damos, Dios, por ese milagro. Su palabra dice, gracias por esa que si crees, sanidad. verás la gloria de Dios. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Por esa sanidad, gracias te damos por ese milagro. Gracias, Dios. Porque tú eres quien sana, Dios, gracias. Hoy presentamos, Dios Santo. Hoy colocamos delante de ti, mi Rey, aquellas personas que se rinden. Aquellas personas que dicen, Dios, te necesitamos, yo te necesito como el aire que respiro. Yo te necesito, mi Rey, dile al Señor, yo te necesito. Dile a Él te escucha. Yo te necesito como el aire que respiramos. Dios, necesitamos de ti, mi Rey. Necesitamos cada día, Padre.
ser restaurado, ser cambiado, Dios. Que tu presencia nos inunde. Sea la presencia de Dios en sus vidas, en mi vida. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, mi Rey, por lo que haces y vas a hacer con cada vida, Padre. Hoy te alabamos, mi Rey. Hoy glorificamos tu nombre. Hoy reconocemos nuestra necesidad. Yo te necesito, Padre. Te necesito cada minuto, Dios. En el nombre de Jesús. Que la presencia de Dios nos inunde. Que su presencia de Dios les acompañe. En nombre de Jesús. Los demonios eran echados fuera, dice su palabra. Cuando el Señor pasaba, la gente era libre, era sana. Y tú eres el mismo, mi Rey, porque tú no cambias, Dios. Gracias. Gracias por cada milagro, por cada sanidad, Dios. Te necesitamos, mi Rey. Gracias. Padre Dios. Bendecimos, Dios. Dios, en el nombre de Jesús. Cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, este hombre seguía al Señor. Y por hoy tenemos sus cartas, su palabra. Estos hombres fueron transformados. Y Dios tiene con cada uno de nosotros un propósito. Y es de ser transformados cada día. Ese es el propósito de nuestro Dios. Que le conozcamos. Que le amemos cada día más. Que se cumpla el propósito de nuestro Dios en sus vidas y a través de sus vidas. Gracias. Gracias, mi Rey, porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, mi Rey? ¿Dónde estaríamos? Pero damos gloria a Dios, porque Él cambia corazones. Dios cambia, Dios restaura, Dios levanta al humilde. Al que se humilla, dice su palabra, Él lo atiende de cerca. Aquel que reconoce su pecado, aquel que reconoce la necesidad, aquel que reconoce la necesidad de nuestro Dios. Mas al altivo, dice, lo mira de lejos. Gracias, mi Rey, porque reconocemos que te necesitamos, Dios, cada día, mi Rey. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer. Yo te doy gracias, mi Rey. Bendito seas. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey. Porque tú, mi Rey, desde antes de la fundación del mundo estábamos en tus planes, Dios. Gracias. Porque tú no nos desamparas, mi Rey, así dice tu palabra. Eres nuestro Dios, eres nuestro Padre.
Eres todo. Si te tengo a ti, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo. Es nuestra salvación. Es nuestro refugio. Es nuestra esperanza. ¿Cómo no amarte, mi Rey? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Jesucristo? Gracias. Porque tú traes paz en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, tú das paz. Gracias por todo lo que has hecho en esta casa, por todo lo que estás haciendo, Dios, con cada uno. Te alabamos, mi Rey. Gracias. Bendito, mi Rey. Eres maravilloso, Dios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Jesucristo. Enamóranos, Dios. Enamora nuestra casa, nuestra familia. Enamora nuestra parentela, mi Rey. Gracias. Te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Si te tenemos, a ti lo tenemos todo, mi Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias por las fuerzas que nos das cada día para levantarnos. Gracias por amarnos, mi Rey. Gracias. Porque llevaste nuestros pecados. Nos compraste con tu sangre preciosa, mi Rey. Gracias, Jesucristo, por dar su vida, por rescatar a muchos. Viniste a rescatarnos. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias porque tu palabra cumplirá el propósito en nuestras vidas, en nuestra familia, Dios. Palabra dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará, la perfeccionará, hasta que Cristo sea formado. Gracias, mi Rey, porque tú no mientes. Porque tú no mientes, mi Rey, porque tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú permaneces fiel a tu palabra, a tus promesas. Gracias. Te alabamos, mi Rey. Hoy te damos gloria, Padre. Yo te alabo, mi Rey. Yo bendigo tu nombre. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Gracias. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú que pueda hacer esos milagros. No hay nadie como tú, mi Rey. Gracias. Oro por mi hermana Cielo. Padre, yo te pido por ella, Dios, que tu gracia y tu favor alcance nuestra familia. Gracias por la sanidad de mi sobrino Edier. Gracias por todo lo que estás haciendo, Dios. Te bendecimos, mi Rey. Gracias. Gracias, papá. Gracias porque ahora podemos decirte, papá, gracias
porque nos adoptaste, nos compraste. Te damos la exaltación. Te bendecimos, mi Rey. Te amo, Gloria. Y nosotros le damos un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. A nuestro Señor Jesucristo, Él vive, Él está vivo. Gracias. Vamos Gracias. a terminar este tiempo cantándole al Señor, por favor, Gracias. coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a decirle que Él es nuestra plenitud. Amén, así es. Cántele al Señor. Cántele al Dios que te dio la vida. Al Dios que te sanó, al Dios que te sana. Al Dios que te compró. Vamos, dígaselo. Cántale a ese Dios que merece la gloria. A ese Dios grande, omnisciente. Gracias. Vamos, iglesia. Eres mi plenitud. Bien, gracias. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Eres nuestra plenitud, mi Rey. Gracias. Si te tengo a ti, Lo tenemos todo, mi Rey. Todo, todo. Nada me falta, mi Rey. Gracias. Señor. Te amamos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Bien, mi Rey. Amado mi Contigo lo tenemos todo. de mí, nada deseo, Señor. Gracias, Jesucristo. Tengo todo, amado mi Gracias. fuera de ti, nada deseo, Gracias, Jesús. Señor. Gracias. Los de la transmisión y terminamos. Yo tengo Gracias. todo, mi amado, mi tesoro. Amén. Te alabamos, Señor. Te Gracias, bendecimos, Señor. Gracias. Recibe la gloria. Recibe la honra, mi Dios. Gracias por cada milagro, por cada sanidad. La vida de América, Señor. Gracias, gracias. Queremos que tú hagas en la vida de América, en el nombre de Jesús. 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 Creemos en ese milagro tuyo, mi Rey. Porque tú le amas, mi Rey. Tú le amas con amor eterno. Gracias. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Por tu palabra. Gracias por cada milagro, por cada sanidad. Toda la gloria, toda la honra siempre serán para el Padre de nuestro Señor Jesucristo y a su Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Despedimos a las personas que se conectan, les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo les ama, amada iglesia, con amor eterno. Con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Por eso te prolongué la vida. Con amor eterno Dios nos ama.